Hola, muy buenas, soy el estudiante José Balboa y el día de hoy seguiremos con el repaso para la práctica calificada número 2 en el caso de geografía. Ok, empecemos en el tema 2 de geografía, que es la representación del espacio geográfico. Es decir, ya hablamos cómo nos ubicamos en el espacio geográfico, pero si nos queremos ubicar, también necesitamos una representación de este mundo. Y no vas a tener una esfera tamaño real del mundo ni nada por el estilo, no cabría en ningún lado. Así que por eso se hacen las representaciones de este espacio. Y esta ciencia, esta subrama de la geografía, se le llama cartografía. Muy bien, introducido ya este tema, vamos a empezar. Muy bien, una pequeña introducción a lo que vendría a ser esta parte de cartografía. En sí, ¿qué significa la cartografía? Bueno, es la ciencia que se ocupa de la representación gráfica de la superficie terrestre y sus fenómenos. ¿Ya? Su etimología, si no me equivoco, viene del griego, sí. Del griego chartis y grafein. Ya habíamos dicho que es grafía. Grafía es escribir o descripción. En este caso lo veremos como escribir. Y chartis viene de mapa. Bueno, significa mapa. Listo. ¿Cuál es la importancia de la cartografía? ¿Por qué es importante estudiar la cartografía? Y bueno, el uso de planos es parte fundamental de la cartografía, así que para los ingenieros civiles, los arquitectos, hasta de sistemas, es importante. ¿Y por qué digo sistemas? Ahora veamos el Google Maps. El Google Maps es un mapa que mientras más zoom haces, más escala la estás aumentando. Y bueno, eso es un- una aplicación práctica de la cartografía. ¿Ya? Además de esto, fundamentalmente la cartografía se usa para la navegación. Los barcos, aviones, entre otros, siempre usan mapas cartográficos para la navegación. Bien antes de irte en un aeropuerto, puedes ver que en la pantalla o en algunos lugares del aeropuerto te sale un mapa donde está la línea de recorrido de tu avión. Listo. Además, también para la planificación territorial. Un plano puede, por ejemplo, ya te había dicho que los planos son parte de la cartografía. Y los planos exactamente son para planificar la construcción de un territorio. Ajá. Análisis espacial es otra. Y toma de decisiones. Y bueno, esto ya es parte de la geopolítica. Relación con la geografía. La cartografía es la herramienta. Es una herramienta fundamental para representar este espacio de la geografía. El espacio geográfico. Ya, muy bien. Vamos a continuar. Definición y objeto de estudio de la cartografía. Bueno, su definición formal es ciencia, técnica y arte de representar gráficamente la superficie terrestre y sus fenómenos. Ya, su objeto de estudio es la representación del espacio geográfico, claro, en todas sus escalas y dimensiones. Ok, en un momento vamos a ver a qué me refiero con sus escalas. Ya, ramas de la cartografía. Bueno, está una rama muy importante y que se estudia mucho en civil y arquitectura, es la topografía. Otras está la aeronáutica y mucho más. Uy. Bueno, acá están las ciencias auxiliares a la cartografía. Ya, listo, vamos a ir. Documentos cartográficos. ¿Qué son los documentos cartográficos? O sea, ¿en qué parte vas a usar la cartografía en tu día a día? Bueno, como había dicho, se usa en mapas, en cartas y planos. ¿Qué son los mapas? Bueno, los mapas es la representación gráfica a pequeña escala, ojo, acá está, pequeña escala, de una superficie específica. Bueno, eso muestra algunos atributos de la realidad, además de permitir la localización del ser, de uno mismo, en el espacio geográfico del mapa. Muy bien. Acá está, representaciones planas de la superficie terrestre o parte de ella. Acá vemos que es una escala pequeña. Ya. ¿Qué significa este uno 2 puntos, 1 millón? O más. ¿Qué significa eso? Eso es una escala. ¿Qué es una escala? Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Pero haciéndote un pequeño adelanto, esto significa que es cada centímetro en la hoja eh, representa esta cantidad en la unidad que te den. Puede ser metros, kilómetros y así. Bueno, el nivel de detalle de un mapa es general, no,
no va a representar con tanto detalle las, el posicionamiento de lo que vendría a ser la estructura o la geografía del lugar, sino es más general para que te guíes. Por ejemplo, el mapa mundial. El mapa mundi, ese que vemos a cada rato, es un mapa. Como bien dice su nombre, es un mapa. Sí. También están los mapas de continentes o el mapa político del Perú. Son generales y simplemente te muestran la forma y características de la zona, más no lo detallan. Luego entran las cartas. ¿Qué son las cartas? Son las representaciones detalladas, estas ya son más detalladas, de áreas específicas con información especializada. Están, por ejemplo, las cartas náuticas, cartas aeronáuticas, topográficas, orológicas y muchas más. Estas ya tienen detalles específicos dependiendo del tipo de carta que es. Por ejemplo, una carta náutica, bien dice su nombre, se va a dirigir a lo que vendría a ser los mares. La carta topográfica a lo que vendría a ser las montañas y los accidentes geográficos que hay en esas zonas. Y una carta orográfica, si no me equivoco, eran de las montañas. ¿Ya? Muy bien. De allí los planos. Bueno, los planos son los más utilizados en lo urbano y la ingeniería. Estos son los que usan los ingenieros civiles, los arquitectos y los urbanistas. ¿Ya? Los planos son la representación a gran escala de áreas pequeñas con máximo detalle. Su escala es grande. ¿Ya? Acá lo podemos ver. Y su nivel de detalle es máximo. Acá tienen que guardar el mayor nivel de detalle. ¿Por qué? Porque esto es necesario para saber la estructura del terreno, sus desniveles, las características del suelo, en eso se usa la topografía y demás, con el fin de tener el máximo rigor al momento de planificar la estructura de un hogar, por ejemplo. ¿Ya? Listo, vamos a seguir. Bueno, los elementos cartográficos. Están las proyecciones, que es el sistema de representación de la superficie curva de la Tierra en un sistema plano, es decir, pasar una esfera a un plano. Claro que tiene sus desventajas, claro que sí. En un momento haremos una pequeña pizarra y explicaré los defectos de cada proyección que hay. Los símbolos. Bueno, para que un elemento cartográfico sea mapa, plano o carta, se entienda, tiene que tener una leyenda. ¿Y a qué me refiero con leyenda? Es decir, que tiene que tener elementos gráficos que representen ideas que nosotros conocemos. Por ejemplo, ríos, montañas, ciudades. ¿Ya? Y listo, están las escalas. Hace un momento te había hablado de las escalas y te dije que lo íbamos a ahondar. Acá lo vamos a ahondar. ¿Qué es una escala? La escala es la relación entre las dimensiones del mapa y las dimensiones reales. ¿Ok? Por ejemplo, la primera unidad representa cuántos centímetros en la hoja ocupa las unidades que te hice a la derecha. Por ejemplo, acá te hice 1 a 10.000. Ya, entonces cada centímetro representa 10.000 unidades que te dan allí. ¿Y por qué digo unidades o no kilómetros o sea? Ok, si esto fuera centímetros, entonces esto sería 0,1 kilómetro. ¿Ya? Igualmente acá sí sería 1 kilómetro, si esto fuera centímetros. O sea, 1 centímetro representa 1 kilómetro. Y así se ven las escalas. Claro, depende de las unidades que te diga que vale la escala. Listo. Otros elementos fundamentales, ya te había dicho, es el título. Claro, el norte geográfico es importante. ¿Por qué? Porque en un plano, por ejemplo, que se hace en AutoCAD, siempre tienes que poner dónde está ubicado el norte para tener la guía la guía magnética, por así decirlo, de para dónde se va a orientar. La orientación de la estructura. La leyenda para saber qué qué elementos hay en el plano, carta o leyenda, bueno, mapa, red de coordenadas, el autor, la fecha, bueno, eso es auxiliar. Muy bien, ahora vamos a hablar un poco de los tipos de proyecciones cartográficas. Bueno, vamos a explicar un poco lo que vendrían a ser las proyecciones geográficas. Primero,
lo haremos con este gráfico, con estos gráficos de acá. Y este de acá es la proyección cilíndrica. Se nota por qué se llama cilíndrica, es que se dibuja un cilindro con dos puntos de tangencia a los costados de la Tierra, y desde allí es como si se dibujara la Tierra en sí, si se, digamos, se emitiera esa luz por acá y así por allí, a las paredes del cilindro, causando una imagen como esta. Ya, esa es la proyección cilíndrica. Es convexa y envuelve y toca tangencialmente la esfera terrestre en dos puntos en este caso. Y acá. Ya, listo. Ya. Esta es la más usada, sí. ¿Qué más? Y la mayor fidelidad es en las zonas próximas a la baja latitud, es decir, de 0 grados a 30 grados. Ya esa es la mayor zona con mayor fidelidad en su tamaño y contorno y figura. ¿Por qué? Porque están más cerca de los puntos de tangencia. Y eso los va a hacer más precisos. En el caso de, por ejemplo, Estados Unidos, lo va a agrandar porque está más lejos. ¿Ya? Listo. Bueno. Una de sus modalidades más conocidas es la normal de Mercator. Ahorita vamos a hablar de esa. Está en la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué más? No, eso es todo lo más relevante de acá. Luego vamos a hablar de la Mercator. Luego está la proyección cónica. Bueno, se realiza al establecer un cono cuyo vértice se ubica en un punto de la prolongación de la Tierra. Digamos que este es la Tierra, lo prolongamos, acá es el punto de prolongación. Ahora, desde este punto, dibujamos un cono. Y así se forma. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, la cónica normal representa mejor las zonas de latitud media. Sí, de 30 grados y 60 grados latitud norte y latitud sur. Los paralelos se trazan de forma equidistante y los medianos son rectas que se trazan hacia los polos. ¿Listo? ¿Ya? Ok. Luego está la proyección azimutal, que es esta. Se dibuja un plano encima de la Tierra y desde este se va imprimiendo la Tierra para abajo. Ya. Este tiene mayor fidelidad, obviamente, a los puntos de mayor latitud. Es decir, los polos. Ujú. Ok. Y ya, como dato curioso, el logo de la ONU es literalmente esta proyección, la proyección azimutal. Ese es el logo de la ONU. Es un dato curioso. Ahora veamos esta parte de las proyecciones de manera más didáctica. ¿Cómo? Con un poco de un esto 3D. Ya, como vemos esta es la Tierra. ¿Cómo funcionaría si se hace de manera, hemos dicho, primero fue la cilíndrica, ¿no? Bueno, la cilíndrica sería si agarras de un lateral, digamos acá, vamos a moverlo mejor acá, listo. Y vas rotando poco a poco. Y es como si les tomases fotos, una panorámica así, hasta llegar de vuelta acá, a tu punto de origen. Y esa panorámica va a salir la imagen de la proyección cilíndrica. En cambio, la cónica es como si le hubieras dado un poco de inclinación y desde allí tomas la foto panorámica. Y como última, la proyección azimutal es simplemente tomar una foto así, desde uno de los polos, tanto así como también puede ser así, pero siempre va a ser entre uno de los polos, la azimutal. Listo. Esa sería la representación. Acá dejo el pequeño Blender y ya podemos seguir a nuestra presentación. Bueno, acá ya podemos leer un poco más de lo que he explicado. La cilíndrica es la superficie de la proyección cilíndrica que envuelve la Tierra. ¿Cuál es su ventaja? Mantiene forma y dirección en regiones ecuatoriales, es decir, cerca del ecuador, como dije, de 0 grados a 30 grados, latitud norte y latitud sur. La desventaja es que tiene una gran deformación mientras más se acerca a los polos. ¿Ya? Habíamos dicho que el más importante es el Mercator. Ahorita vamos a hablar de eso en la siguiente diapositiva, no se preocupen. La cónica. La cónica es la superficie de proyección cónica que toca la Tierra en un paralelo. Ya, listo. La ventaja es que buena representación de latitudes medias, como lo son México, claro, si estamos viendo desde el Polo Norte. México, Egipto, Europa en general, sí. Ya. Desventaja es que no puede representar todo el planeta, es decir, o representa muy bien el lado norte o muy bien el lado sur. Pero no los dos a la vez. De estas no se habla mucho, sinceramente. El azimutal. Ya habíamos hablado del azimutal. Es la superficie de proyección plana tangente a la Tierra en un punto.
La ventaja es que su deformación es mínima alrededor del punto de tangencia. La desventaja es que la deformación es máxima en los bordes. O sea, no sirve. Ya, sigamos. Acá está la proyección del Mercator. ¿Qué tiene de diferente esta? Bueno, la proyección del Mercator es la proyección cilíndrica con formas creadas por Gerardus Mercator en 1569. ¿Cuáles son sus características? Conserva los ángulos, forma y dirección. Además, este distorsiona las áreas, especialmente en los polos. ¿Para qué? Para conservar la fidelidad. Y líneas de rumbo constantes son rectas. Ok. ¿Cuáles son las ventajas de la proyección del Mercator? Fácil. Es ideal para la navegación marítima, eso sí. No obstante, tiene una exageración en zonas polares. Bueno. Además, mantiene los rumbos como líneas rectas y es buena para regiones ecuatoriales, tal cual hemos hablado en la cilíndrica. ¿Ya? Su desventaja ya había dicho una, que es enorme exageración en las zonas polares. Ya te dije, por acá, esta parte de acá, va a exagerar el tamaño. Por ejemplo, acá se ve que Estados Unidos, bueno, Estados Unidos no. Canadá es mucho más grande que, por ejemplo, yo que sé, Brasil. Pero si lo pones a escala, ves que no hay mucha diferencia. Ya. Groenlandia parece más grande que África. Eso es verdad. Y no es así. Y no es usable para todo el planeta, claro. Bueno, acá hay una fórmula básica que dudo que en tu vida lo uses. ¿Y cuál es su uso actual? Si te das cuenta, si abres tu Google Maps, vas a ver que este es el mapa que aparece en Google Maps. Listo. O sea, este es el mapa que más se usa. Este es el mapa web. Bueno, estas son otras predicciones que son auxiliares. Puedes investigarlas por tu propia cuenta. Esta es la simbología cartográfica. Vamos a ver si está en el libro. No está en el libro. Pero en el libro hay algo llamado cartas topográficas y curvas de nivel. Ok, vamos a hablar de esos, ¿ya? Vamos entonces a hablar un poco por acá. Acá está. Ya. Nos habla de algo llamado, bueno, primero los mapas. Ya te dije que es un mapa, pero en el libro de la CEPRE-UNI le está clasificando entre mapas generales y mapas temáticos. Bueno, los mapas generales son el tipo básico para representar áreas de superficie terrestre. Estas muestran relaciones entre diferentes elementos geográficos. Ya, o sea, los accidentes geográficos, montañas, ríos, lagos, etcétera. También poblados, no tiene que ser natural, también puede ser poblados. Ok. En cambio, un mapa temático ofrece una información específica, es decir, dependiendo de dónde estés o de qué sea el mapa. Por ejemplo, puede ser un mapa de clima, mapa de bosques o mapa económico. ¿Ya? Son de aplicación particular. Ya, listo. Ahora, acá nos habla de algo llamado carta topográfica. Y es que esta representación representa detallada, es una representación detallada de la superficie, composición, forma, dimensiones e identificación de accidentes del terreno. Es tridimensional. Ok. Me acuerdo que yo tenía por acá un plano de lo que vendría a ser la uni, pero pucha, ¿dónde lo habré guardado? Vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo funcionan las cartas topográficas, ¿ya? Bueno, siguiendo con esta parte, vamos a explicar lo de la carta topográfica, que nos dice que es la representación detallada, composición, forma, dimensiones e identificación de accidentes del terreno, ¿ya? Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Ok, bueno, acá nos habla de los elementos altimétricos, que determinan la variación del nivel y formas del terreno, como las curvas de nivel o líneas isométricas, que son las líneas imaginarias que representan el relieve. Ok, y la cota, que es el número que indica altitud de un punto sobre el nivel del mar. Ok, miremos estos dos ejemplos. Este es un ejemplo de lo que nos dice de las líneas isométricas. En un mapa tú vas a encontrar que en una montaña, cerro, lo que sea, se van a ver estas líneas de acá. ¿Y a qué se refiere esto? Por ejemplo, digamos que acá es una escala de cada 10 metros. 10 metros, 20 metros, 30 metros, 40, 50, ¿ya? Listo. Eso es lo que representa. Y estas líneas significa que de acá a acá
en ese espacio ha recorrido 10 metros. Y eso es lo que se grafica mediante dimensiones 3D. Y para eso funcionan las líneas isométricas, para hacer una representación tridimensional imaginaria con las líneas. Diferenciando la altitud, o como dice acá mismo, creo que decía pendiente, me parece. Sí, pendiente. Ok, mayor pendiente, claro. Y la cota, claro. Acá siempre va a decir, primero, acá te va a enseñar una pequeña brújula en el mapa que te va a indicar el norte. Luego te va a decir la escala en una parte por acá, digamos, de 1 a, yo qué sé, 100.000, 1 kilómetro. No 10.000, porque si no, no se vería la montaña. De allí, ¿qué más? Claro, te tiene que poner la cota. O sea, cuántos metros sobre el nivel del mar. Por ejemplo, digamos que está a 323 metros sobre el nivel del mar. MCN. Ya, eso vendría a ser los elementos. Y ya, le voy a explicar los demás elementos de los mapas con esta parte de acá. Y de paso, les voy a explicar cómo funciona la topografía en el día a día. Este es el mapa de un juego que a mí me encanta, que es el Arma 3. Y esta es una representación de un mapa temático. ¿Por qué? Por- Además de que tiene elementos cartográficos, aunque este mapa justo no se nota muy bien. Este es más el mapa de la, bueno, del silvestre. Pero hay un mapa del Arma 3 que es más topográfico. Lo voy a buscar de allí. Pero lo que me quiero referir es que, miren, estos mapas tienen lo que vendría a ser una leyenda, diciéndote dónde hay montañas, dónde hay bosques con las zonas verdes, dónde hay iglesias. Este es el punto de, si no me equivoco, era el punto de electricidad, planta eléctrica. Y así. Además de que te muestra zonas urbanas, zonas montañosas, en las bahías, todo eso es lo que hace un mapa, ¿ya? Ahora, ¿qué les voy a enseñar? Les dije. A ver, déjenme leo. Mm, ya. Ok, como vemos en un mapa, te representa una cierta escala, porque vemos que acá está en una escala, cada recuadro. Y cada recuadro, que se llaman cuadrantes, tiene ciertas coordenadas. Por acá vemos 102, 117 y así. Esas son coordenadas, claro, que escaladas a algo llamado mapa, lo que tendría que ser mapa temático, en este caso del campo de batalla. Ahora vamos a buscar el mapa cartográfico. Bueno, acá ya tenemos una pequeña representación de un mapa cartográfico. Y vemos acá que primero, acá vemos unas coordenadas. Bueno, un pequeño, como así decirlo, brújula, ¿ya? En sí, este juego sí tiene una brújula, no sé por qué no le ponen la brújula, pero bueno, ya. Esto representa el norte, aunque esté como Y, ya, digamos. Pero acá, como vemos, nos da las tres coordenadas, o sea, decir latitud, longitud y longitud, latitud y altitud, ¿ya? Acá están las tres coordenadas. Vemos que esta es la longitud, de la latitud y esta es la altitud. Está a 172 metros sobre el nivel del mar. Y acá vemos que esta es una pequeña, es más grande su representación de las líneas que el mío, que lo hice pequeño en comparación. Pero es una zona más montañosa, como se nota. Acá vemos que el mapa es temático porque nos da ciertos, por así decirlo, leyendas. Claro, este es un mapa, no olvidemos, de un juego bélico, por lo que va a tener que guiarse en esta parte. Y acá vemos la leyenda. Vemos la leyenda de los símbolos que van a aparecer a lo largo del mapa. ¿Ya? Y acá vemos otras cosas que ya, bueno, es parte del juego ya. Solo lo quiero para el ejemplo. Las zonas verdes, si no me equivoco, son zonas boscosas. Y estas líneas representan la altitud de las montañas, que normalmente van de 10 metros a 10 metros o un poco más, dependiendo. Ahora, normalmente acá debería estar la escala del mapa. En lo normal siempre aparece la escala del mapa. Pero bueno, parece que se han obviado ese punto, ¿ya? Bueno, terminando esta parte, vamos a seguir con nuestro PPT. Ya sería por aquí. Ya está. Listo, este es el PPT. Nos faltaría hablar de quién es el que hace todo esto. El que hace todo esto es el Instituto Geográfico Nacional o el IGN. Acá no lo he puesto, me olvidé esa parte. Ya, bueno, igual les hablo del IGN. El IGN es
la institución pública descentralizada y autónoma que realiza, conduce y actualiza la cartografía básica oficial en el país. ¿Actualiza? Sí. Si es que en algún momento tenemos guerra, invadimos o nos invaden, estos se van a encargar de actualizar nuestro territorio. Además de, por ejemplo, lo que pasó hace poco, el dilema político entre Colombia por un nuevo islote que se creó en el río Amazonas. Ujú. Bueno, eso se encarga el IGN. Ya, listo. Ya. Ok, pero ellos, además de todo esto, van a dar unas reglas básicas para la cartografía del país. Por ejemplo, eh, ellos elaboran el mapa oficial y la carta nacional. Y señala que el uso de la escala de 1 a 100.000 es para la Carta Nacional del Perú. Y en el mapa oficial del Perú la escala es de 1 a 1.000.000. Ya, no olvidemos eso. No olvidemos, la carta es 1 a 100.000 y el mapa oficial es de 1 a 1.000.000. Eso no creo que venga, pero puede venir. Listo. Una vez hecho toda la parte teórica, vamos a hacer la parte práctica de lo que vendría a ser este apartado del tema. Bueno, hagamos la parte práctica. A ver qué nos dice. Bueno, son. ¿Cuál de los siguientes territorios que presenta menor deformación ante el uso de la proyección azimutal en posición normal? Calahari, Amazonas, Groenlandia, Yucatán, el Caribe. Ok. Recordemos que el azimutal es el plano, o sea, desde los polos. ¿Y cuál está en un polo? Groenlandia. Listo. ¿Por dejar lo puedes hacer también? Sí. Amazonas está por nuestra región, así que no está por los polos, está al medio, el Ecuador. Kalahari, no lo conozco, pero suena africano. Sí que será africano. Está también por el Ecuador, está más cerca del Ecuador, así que no. Yucatán, eso es en México. Nada. Caribe, ese es en el Caribe. No, nada. Así que por dejarte también se podría hacer. Indique la alternativa que expresa información correcta sobre los mapas generales. Son elaborados con uso de escalas grandes. Los mapas en general son de escala pequeña. Son usados como mapas de consulta. Bueno, en general sí, ¿no? A ver, ¿qué más? Relacionan elementos naturales y artificiales, claro, sí, obviamente. Ya habíamos hablado que en un mapa se encuentran las ciudades y montañas, por ejemplo, como hemos visto en el ejemplo del mapa de Arma 3. Mostraban las ciudades, las bahías, todo eso, lo natural, junto a lo artificial, hecho por el humano. La institución oficial encargada de la cartografía nacional es el IGN, y entre sus labores principales produce el mapa oficial del país. Es esta. Está. Listo. En la construcción de un laboratorio en la uni, se usa como representación cartográfico A. Cuando es detallado y quieres hacer algo así, eso es un plano. Así que sería un plano. Porque es lo que usan los arquitectos y los ingenieros, un plano. Un croquis es para guiarte, es un mapa. Un croquis es un tipo de mapa temático. Un mapa es muy general y no es un mapa. Una carta no es tan detallado como lo que tendrías que hacer para construir algo. ¿Qué? Eso es un plan. Y un planisferio. ¿Qué diablos es un planisferio? Un planisferio es esa cosa. Es literalmente una representación esférica del planeta. Nada que ver. Con respecto a la cartografía, se puede afirmar que es una palabra de origen alemán. No, ya habíamos dicho al principio de la clase que es de origen griego. Compara territorios distantes, ¿no? Explica las causas de una geoforma. No, no explica las causas. ¿Utiliza escala en su representación? Sí. ¿Y proyecta solo zonas ecuatoriales? No. Así que la respuesta es la D. Ya, listo. En el mapa oficial del Perú, un trazo de 25 centímetros equivale en el terreno a... Ok. No olvidemos que en el mapa oficial del Perú es de 1 a 1.000.000. O sea, un centímetro en el papel equivale a 1.000.000 de centímetros en la vida real. Así que un centímetro equivaldría a 10 kilómetros. ¿Ya? Ahora, si el trazo es de 25 centímetros, entonces serían 250 kilómetros. Clave C. Listo. La proyección cilíndrica normal representa zonas con mayor fidelidad. La cónica normal lo hace para los de tipo... Ok, acá ya tiene palabras un poco más rebuscadas.
Pero tropical significa... A ver, vamos a ver. ¿Qué significa tropical? Tropical significa baja latitud, ¿ya? ¿Y qué habíamos dicho? Que las tropicales son... eh, bueno, que la zona cilíndrica es ideal para la zona tropical, ¿ya? Donde el cilindro toca con la Tierra en el Ecuador, bueno, en tangente no pares, ¿ya? Siendo una de estas el Ecuador, ¿ya? A ver, ¿qué nos dice? Con mayor fidelidad. Mm, a ver, tropicales, yo diría que es la E, porque la E tiene sentido con la primera. Sí, ya, 7. 8, vamos a ver. Para representar las características de la Facultad de Ciencias de la UNI, se debe garantizar una escala de tipo, eh, las características. Bueno, grande, pero si quieres ver las características completas, significa que vas a hacer un plano y el plano es grande. Ya. La escala de la Carta Nacional del Perú es de 1 a 100.000, ya hemos dicho eso. Es esta, 1 a 100.000. Y el uso de la proyección cilíndrica transversal es adecuado si se pretende trabajar a ver, zonas polares, no. Las zonas polares ya habíamos dicho que es la azimutal. Azimutal se llama, ¿no? Sí, azimutal, sí. Elevadas altitudes, no, eso no tiene nada que ver. Las altitudes nada que ver. Baja latitud, no. Esos no son para las transversales. Escalas intermedias. No, es para los usos horarios. ¿Por qué? ¿Por qué los usos horarios? Porque esto viene más que nada por la transversal de Mercator, que habíamos hablado, la universal transversal de Mercator, que divide la Tierra en 60 usos horarios. En la base del sistema de coordenadas que usamos para dividir el globo en zonas horarias y cuadrículas de precisión. Me había olvidado de explicar esa parte, pero sí, la cilíndrica sirve para los usos horarios. Aunque se nota un poco por su gráfica y cómo lo usamos con respecto al meridiano de Greenwich, ¿no? Así que se puede inferir también. Y ya eso sería todo por este tema. Espero les haya servido y les haya ayudado. Conmigo hasta la próxima.